Si, Bueno, yo tengo dudas un poco todavía con la estructura, ajá, pero siento que conforme vayamos haciendo, ¿no? Ya, bueno, vamos a ir teniendo más información, vamos a ir haciendo. Además, pues ya no va a costar tanto armar la estructura. ok, ok, bueno. Em, bien, compañera Abby, ¿usted tiene algún inconveniente? Yo sigo con lo del contexto. No puedo encontrar uno, eh, pues sí, uno correcto Ok, todavía. ok, bueno. Hoy vamos a revisar algunos documentitos y a lo mejor queda más clarito lo que es el contexto. Em, déjenme, déjenme em, ponerles digamos, los documentos. No está su compañera, pero uno de los contextos que me pareció interesante es el de su compañera am, Bere. Oh, ok, a ver, déjenme ver. Se los voy a presentar para que vean más o menos el contexto. Ya ella tendrá miren, ya está entrando. Ya tendrá la oportunidad de verlo eh, ahí, pero me pareció creo que se quedó corto, pero me pareció uno de los contextos más, más claros. Entonces se los presento para que ustedes vean eh, más o menos qué es lo que tendría que ser el contexto. Em, denme un segundito, les estoy presentando justo ahora la pantalla. Denme un segundo para que comencemos ya de una buena vez con las revisiones de este, documento. Bueno, no sé si lo ven más o menos bien o lo hago más pequeñito. Supongo que más pequeño, ¿verdad? Ok. Bueno, este es el documento de su compañera Bere y más o menos está ya, digamos, estructurado en este sentido. Lleva poquitas hojas, lleva 12, pero más o menos lleva ahí la estructura. Em, en este caso, a ver, déjenme ver aquí. Ajá. Bueno, en este caso, ella va a trabajar con problemas de aprendizajes, que creo que también tiene el mismo tema su compañera Joana, o un tema muy parecido, no son los mismos, son diferentes experiencias. Y bueno, fíjense, ya tiene aquí los objetivos, tiene objetivos generales, tiene objetivos específicos, tiene, bueno, em, exposición de motivos, no sé si debería de ir, pero no se lo vamos a quitar, así lo vamos a dejar. Em, y nada más aquí mencionarle que dice aprendizajes que voy a tomar en cuenta, no sé cuáles, hay que ponerlos ahí. Tiene las preguntas de investigación y bueno, aquí nada más que repite. Em, Esta dice cuáles son los problemas de aprendizaje que existen y cómo se diagnostican. Y abajo pone cómo se diagnostican. Entonces, o una o la otra. Y de ahí tiene una justificación, ¿no? Pequeña, pero finalmente justificación
investigación, esto no es, y la viabilidad. Y viene el contexto, ¿sale? Viene el contexto. Fíjense que lo que ella hizo de contexto son... ok, son como 5 hojas de contexto. Entonces, me pareció más o menos bien. Me pareció bien porque relata todo el contexto en el que va a trabajar. Por ejemplo, ella dice, para esta investigación tomaré en cuenta la primaria Fray Bartolomé de las Casas, ubicada en la calle Francisco y Madero. Aquí me parece que le faltó la D. Del municipio. Ah, perdón. Aquí va. Nada más para que más o menos ubiquen cómo ella hizo el contexto. Dice, del municipio de Emiliano Zapata, localidad de Emiliano Zapata, en el estado de Tlaxcala. Su clave, ahí le faltó su clave es 21DP, etc. Y luego dice, en esta primaria yo estudié hace algunos años. En mi estancia en esa escuela aún no se contaba con cierta atención para los niños con problemas de aprendizaje. Al comenzar mi investigación me puse en contacto con algunos maestros que hasta el día de hoy siguen siendo parte de mi vida por la marca que dejaron en esa etapa. Ya le quité ahí de mi vida, porque ya hablamos de mi vida, ¿no? Al hablar con ellos y contarles un poco sobre mi investigación, lograron confiarme que aún hay niños con problemas de aprendizaje. La primaria fue mi primera opción porque es una etapa del desarrollo humano donde se crean relaciones de amistad y compañerismo. Y muchos niños no saben cómo tratar o ayudar a los compañeros con problemas. Es como una pequeña introducción de el contexto de la primaria. Y luego pone Emiliano Zapata. Emiliano Zapata es una comunidad que se encuentra en el estado de Tlaxcala. Esta localidad cuenta con una extensión territorial de 50,46 kilómetros cuadrados. Se encuentra a una altitud de 2.900 metros sobre el nivel del mar, siendo así uno de los municipios elegidos a mayor altura en el país y cuenta con una población de 4.146 habitantes. Fíjense cómo empieza a relatar. Solamente aquí las notas que le puse son de forma, ¿no? Necesitamos poner las citas, ya sea que las ponga aquí o que las ponga al final del texto. ¿De dónde sacó esa información? Luego dice, este municipio logra conquistar a todos sus habitantes y turistas que vienen a conocerlo, ya que se caracteriza por poseer una flora muy abundante en bosques en los cuales existen varios tipos de árboles como el abeto, el oyamel, encino, sabino y ocote, entre otros, así como también hay una fauna silvestre muy variada con especies comunes como la ardilla, el tejón, el zorrillo, los armadillos, los tlacuaches y más. Es importante citar de dónde saco esta información. Según varios testimonios y narraciones de los habitantes mayores de edad, podemos darnos cuenta que la historia del municipio es muy amplia. Muchos habitantes tuvieron que ponerse de acuerdo y formar comités para poder luchar y exigir que Emiliano Zapata, antes llamado Ranchería Ojo de Agua, perteneciente a la hacienda de Teneshac, en el municipio de Ternate, pasara a ser municipio. Y aquí le pongo, bueno, ¿quién te cuenta esto? Porque aquí arriba dice muchos habitantes y narraciones. Hay que poner los nombres de esas personas. Pero bueno, está haciendo su narración eh, con respecto al contexto. Y dice, la historia que narran diferentes relatos es impresionante. Se cuentan asesinatos, fraudes, venganzas y sobre todo mucha lucha. Fue muy larga la trayectoria para llegar a que el 11 de noviembre de 1931 la Comisión Nacional
Agraria Pública, la Nacional Agraria Pública, aquí dice la dotación de las tierras, le diera la dotación de las tierras a los campesinos de Ojo de Agua, donde en 1864 hectáreas conformarían el nuevo ejido Emiliano Zapata. Esto podemos consultarlo con la fecha del 11 de noviembre de 1931, tomo 17, número 45. Yo le pongo aquí el comentario de qué documento. Es un documento dentro de la presidencia, hay que poner el documento exacto para que pueda ser más citable, ¿sale? Y luego dice, desde a mediados del año de 1932 se comenzaron a edificar las primeras casas de la zona designada para la construcción de estas. Ya no tendrías que poner casas. Se necesitaba del trabajo de los hombres a base de vigas y morillo. No sé qué significa morillo, igual y podrías ponerlo como una notita al pie para que podríamos ir a esta referencia. Luego dice, el Congreso Local del Estado promulgó municipio integrante del Estado de Tlaxcala a la población de Emiliano Zapata el 26 de septiembre de 1995. A partir de ahí comenzó el crecimiento e incremento municipal. Hay que poner de dónde son estos datos, ¿sale? Son datos muy fehacientes y entonces hay que ponerlos de dónde los sacaron. Les estoy leyendo el contexto para que vean más o menos desde dónde se fue. Supongo que esto fue una investigación. No sé si lo sacó de algún otro espacio, de alguna otro. Miren, es importante, por ejemplo, si uno va a tomar datos de otro libro, cualquiera que este sea, aunque sea una tesis, otra tesis, hay que poner de dónde sacamos esos datos y referenciar todos los datos tal cual no sea necesario. Luego, Profe. Adelante, Ever. Bueno, es que todo este texto lo hice como al juntar varias cosas que yo sabía y que leí también en un libro, porque bueno, hace tiempo aquí en el municipio sacaron un libro, los de la presidencia, que se llama Emiliano Zapata. Entonces, pues llevaba tiempo leyéndolo y como hay cosas importantes, pues ya ahorita que estábamos viendo esto y nos dijo del contexto, dije, bueno, lo voy a buscar otra vez para retomarlo. Y algunas cosas las saqué de ahí y otras cosas las saqué de una revista igual del municipio y otras cosas igual las saqué de lo que me cuentan mis abuelitos. Ah, perfecto. Pues sí, entonces, si es eso, mira, a mí me parece muy bien, pero si es eso, sí es importante citar. Bueno, ¿y cómo cito a mis abuelitos? ¿No? Ahí también te vas a la parte de, en este caso de referencias, nos vamos a insertar cita, ¿no? Agregar fuente, digamos, y aquí vamos a poner la de entrevista, ¿sale? En entrevista, para que puedas poner a tus abuelitos y en ese sentido en la tesis cualitativa sí podemos poner citas de las personas porque son gente viva y que te está contando cosas, pero por ejemplo en estos espacios del 26 de septiembre de 1995 son datos muy precisos. Entonces, sí, los datos exactos son los que vienen en el libro. Ok, hay que poner entonces ahí tendría que poner las citas del libro. Es correcto, sí. Sea que pongas una notita, todo este documento anterior o todo este escrito anterior está tomado del libro y ya citas el libro, ¿no? En las páginas y todo. ¿Sale? Sí. Bueno, entonces si tienes otra duda me interrumpes, ¿sale? Sí, perdón. No, cuidado. Bueno,
Entonces fíjense cómo empieza, me regreso hasta acá, desde el contexto, empieza con una pequeña introducción de la primaria. Fíjense que todavía ni siquiera vemos a la primaria, no hay luces de la primaria. Y luego está el contexto, Emiliano Zapata, porque es lo que ella va a trabajar, ¿sale? Todo el contexto de Emiliano Zapata es información que te atrapa, ¿no? Dices, ok, con que así está fundado Emiliano Zapata, etcétera, etcétera. Y luego viene, fíjense, los presidentes, ¿sale? Los presidentes municipales. ¿Cómo es que del contexto ni siquiera se asoma a la primaria todavía? Pero cómo es que del contexto empieza precisamente con el municipio, empieza con la escuela primero, ¿no? Porque eso es lo que vamos a tratar. Pero después empieza con el municipio, ¿no? Empieza con el municipio relatando cómo fue formándose y ahora viene con los presidentes. Les voy a leer para que también más o menos nos demos cuenta cómo lo escribió. Dice, el primer presidente municipal fue Otón Huiliulfo González Leal en 1995 a 1998. Fíjense cómo este es un dato importante. Eso nos dice que antes de 1995 no había presidente municipal. No sé, bueno, ya si yo quisiera investigar, quizás tendría que ver qué cosa es lo que había. Pero bueno, dice, quien llevó a cabo la remodelación del edificio de la presidencia municipal. Así como también comenzó a cumplir con las necesidades de la población, como la pavimentación de las calles y la implementación del alumbrado público. Como segundo presidente fue el señor Óscar Macías González de 1999 a 2001, quien implementó la ampliación de las redes eléctricas en el municipio, incluyendo las rancherías. Por consiguiente, el tercer presidente fue Juan Montiel Sosa, 2002-2005, que intervino con el equipamiento necesario para el centro de salud, como básculas, camas, consultorios y equipamiento diverso. Fíjense cómo los presidentes ni siquiera pone todo lo que hicieron, solamente cosas específicas. Entonces ahí está, bueno, me parece a mí bien, es conciso y está hablando lo que realmente quiere hablar. Y esto tiene un contexto, ¿no? Dice, el cuarto presidente fue el señor Damián Herrera Gómez, del 2005 a 2008. Su administración llevó a cabo el trabajo de banquetas y calles, también la colocación de alumbrado en la carretera principal de Coamila, una ranchería del municipio. El quinto presidente fue Efraín Herrera Macías, cuya administración realizó la construcción de bardas perimetrales de la escuela en la cabecera municipal Díaz Ordaz. También la ampliación de redes de agua potable en las rancherías cercanas a la cabecera municipal. El sexto, fíjense cómo aquí ya ni siquiera pone los periodos, ¿no? Porque ya te envolvió y ya no es necesario poner los periodos. Claro que si se quisiera, estaría bien. Y luego dice, el sexto del ayuntamiento estuvo conformado por Facundo Razo López, que continuó con la pavimentación de calles del municipio, dio apoyos económicos a los padres de familia para las inscripciones de las escuelas del municipio y remodeló los campos deportivos para apoyar a las personas con aspiraciones deportivas. Por séptima ocasión, la presidencia municipal ahora fue ocupada por la primera mujer, Sonia Montiel Candaneda, quien comenzó con la modificación del auditorio municipal, que pasó a llamarse Centro Cultural. Hoy en día, la octava presidenta municipal es Evelia Huerta González, quien continúa con el apoyo a la población del municipio y sus rancherías, ¿no? Y ya le hago la sugerencia, ¿no? De la cita. Ahora, primero entramos con la escuela, después con el municipio, ahora con los presidentes del municipio y vamos con la tercera, que es la cultura. Dice, nuestro municipio tiene una historia muy marcada y su cultura no se puede quedar atrás. Se tiene muchas festividades que representa Emiliano Zapata y
llenas de alegría y orgullo, llenan de alegría, supongo. Le voy a poner aquí una N. Llenan de alegría y orgullo a la población. El Festival de la Primavera, la conmemoración del grito, el desfile de independencia, la fiesta patrimonial, el Día de Muertos, el carnaval, entre otros. Son algunas de las principales festividades de la región. Por otro lado, también tiene una amplia cultura en la gastronomía. Podemos ver que las recetas caseras van pasando de generación en generación para que no se pierda el rico sabor de la historia. Podemos observar una variedad de comidas tradicionales y con una preparación única, como los cloyos, el xolostle, los tamales de rajas, de verde, de roja, de mole, las cales, chilatole, barbacoa, mole negro, conservas, etc. Cuando leía yo esto la vez pasada, el lunes, me dio hasta hambre y ahora que lo estoy leyendo de nuevo me está dando esa sensación. Entonces, bueno, supongo que esto lo escribió ella, ¿no? Y si no, hay que poner dónde está la cita, ¿sale? Luego dice la religión. Fíjense cómo va poniendo ciertas cositas. Entonces, no sé, bueno, yo creo que todo lo escribió ella, pero me parece muy bien escrito, ¿no? Me parece muy bien escrito como si todo viniera en un libro ya o en una tesis, pero como te comento, ver, si es que lo sacaste de algún lugar, está bien, se puede retomar, pero hay que citar, ¿sale? Hay que citar. Y si no, pues bueno, muchas felicidades por tu escritura. Lo de la cultura, eso sí fue todo mío, porque pues llevo toda mi vida viviendo aquí y pues sí conozco todo lo que son los festivales, las comidas, y aunque no me sé las recetas como tal, pues sí sé que esas son las principales comidas más tradicionales. Pues es que hasta eso fue muy inteligente, ¿no? O sea, solamente estás mencionando, pero no estás diciendo yo lo sé hacer. Es decir, ni siquiera se da uno la idea que tú tendrías que saber, porque lo único que haces es relatar y el relato está muy bien escrito. Sí, ya aquí para la religión, en ese sí, sí sé sobre eso, pero sí tuve que tomar en cuenta el libro para los años. Ok, pero tú lo escribiste igual. Sí, ahí tomé en cuenta los años nada más, pero de ahí pues sí sé que hacen la de abajo, después la de arriba está sin concluir, pero pues también es por lo laborioso que están haciéndolo. Entonces traté de relatarlo ahí, así como también pues mencioné las festividades más relevantes de la religión aquí en el municipio, pero eso igual fue de mí, nada más tomé los años. Ajá. Bueno, pues si tú has escrito todo, tienes una muy buena escritura, la verdad. Tú tienes muy buena escritura. Esto de los años y todo eso, todos lo hacemos, ¿no? Entonces, pues si sigues así con tu tesis, Dios mío, va a ser una tesis exquisita. Siempre y cuando escribas de esa manera, porque tienes una manera en este sentido de escribir muy atractiva, ¿no? Como te enreda la lectura, ¿no? Te enreda la lectura. Y eso que es una tesis. Ahora imagínate si escribieras un libro o una novela. Dios mío, serías muy buena escritora. Pero bueno, vamos a continuar para que tus compañeras más o menos se vayan dando cuenta de cómo es digamos, el contexto. Todavía estamos en el contexto. ¿Sale? Nada más aquí, en este sentido, de los años, hay que ponerle, pues, la cita, ¿no? No necesitas decir, es que yo escribí esto y los años sí, nada más pones acá toda esta escritura y pones una cita normal, no una cita contexto, no una cita textual. Pones de dónde sacaste los años, haces tu cita. Es más, le vamos a poner aquí. Ajá. No, ay, Dios mío. Ahí donde está idioma comentarios. Poner cita le vamos a poner. Nomás le pongo cita para que te des cuenta. Bueno, lo leo. La religión dice:
La fe del pueblo está principalmente basada en la religión católica. En el municipio se cuenta con 2 iglesias que forman parte de la historia. Fíjense, aquí ni siquiera dice nosotros como pueblo somos católicos, sino habla de la fe del pueblo. Puede que o deja en duda que ella sea de la misma religión o no. Sin embargo, me parece interesante cómo comienza este párrafo. Dice, la iglesia de Cristo Rey comenzó a construirse en el año de 1945. En este año los habitantes de la población se organizaron para donar los materiales. La piedra se recolectó en los perímetros del municipio y el templo nuevo, Cristo Rey, que comenzó su construcción en el año 2001, sigue sin construir. Pero destacan sus paredes que reflejan pasajes de la Biblia realizados con piedra originaria del municipio, ¿no? La población tiene festividades religiosas como Semana Santa, el Santo Jubileo, los rosarios de todo el mes de mayo en conmemoración a la Virgen María y el mes de junio en conmemoración al Sagrado Corazón de Jesús, entre otros. Es algo muy pequeñito, pero ya me da más o menos un contexto de dónde está el espacio, ¿no? Me hace imaginar. Economía. La población tiene su sustento económico a partir de la explotación y comercialización de la piedra conocida como laja, y por otro lado la fuente más potente de trabajo es la maquila. Aproximadamente el 80% de la población se emplea en los talleres. De ahí se destacan las máquinas rectas, de over, de colorate, las botoneras, y también se emplean las personas que no saben coser para enganchar, planchar, etiquetar, embolsar, etc. De la maquila de ropa podemos decir que se producen blusas, pantalones, vestidos, ropas para bebé, uniformes y con la contingencia también batas y cubrebocas, ¿no? Es decir, fíjense cómo me está relatando todo el contexto. Y llegamos a la educación. Dice, la cabecera municipal de Emiliano Zapata cuenta con el jardín de niños llamado Guillermo González Camarena, que dio inicio a sus labores en el año de 1985. La primaria Fray Bartolomé de las Casas, que ahora ya lo uno con el principio del texto, me dice, podemos descartar que sus inicios fueron de vital importancia para el desarrollo infantil del municipio en la educación. La escuela telesecundaria Domingo Arenas, que se inauguró en 1981. Acá nada más te puse, tienes la fecha de labores de inicio de la primaria. Dice, y la escuela se inauguró en 1981 y la escuela media superior a distancia en SAP 02 Emiliano Zapata en el año 1998. Y en Díaz Ordaz, comunidad de Emiliano Zapata, se encuentra con un jardín de niños, artículo 3 constitucional, la primaria Miguel Hidalgo y la telesecundaria Gustavo Díaz Ordaz. Me parece que ya hay un bachillerato, igual podrías investigar, ¿no? Y bueno, este es el contexto de lo que hay en educación. Y luego ya dice, primaria Fray Bartolomé de las Casas. La primera escuela fue trabajada a base de piedra y lodo. Su techado estaba conformado con viguería y solera de barro. La construcción estaba en donde ahora se encuentra la presidencia municipal. En el año de 1952, en el año 1952 al 26 de octubre fue inaugurada la escuela Fray Bartolomé de las Casas. Hoy día se encuentra en la calle Francisco de Madero y cuenta con aproximadamente 437 alumnos, de los cuales 230 son mujeres y 207 son hombres, y cuentan con 13 maestros. Es importante citar esto, de dónde lo sacas, y ahí te quedaste. Hace falta un poquito más de contexto de esta, ¿no? Pero me pareció que más o menos así va el contexto. Es decir, lo repetimos. Miren, fíjense cómo relata desde el contexto. Empieza precisamente con lo que va a hablar, que es la escuela. Luego empieza
dónde está la escuela, que es precisamente en Emiliano Zapata, cuáles son los presidentes que han de alguna manera participado en el municipio, cuál es la cultura del municipio, cuál es su religión del municipio, cuál es su economía y la educación, ¿no? Y finalmente habla un poquitito de la primaria. Aquí me parece que te falta un poco más de relato sobre la primaria porque ya vamos a entrar en ese sentido y entonces al finalizar pues ya terminar diciendo con que es aquí donde yo voy a trabajar mi proyecto de tesis con respecto a problemas de aprendizaje, ¿no? Creo que, bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna duda? Avi, Ise, Joana, Itzel, con respecto más o menos a cómo tendría que ser el contexto. Todo bien, profe. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Y bueno, aquí ya tendríamos que entrar en otro sentido. Está bien que lo separaste. Ya aquí ya nomás voy a nombrar algunas cositas. No voy a leer esto porque quiero leer otra tesis que también me pareció interesante, que está un poco revuelta. Pero está revuelta por lo que dice su compañera Gise. Es que no tenemos una estructura. No sé dónde seguir. Y eso, bueno, es normal. Todos cuando hacemos una tesis lo que queremos es tener un esqueleto para poder poner ahí lo que yo quiero poner. Y si no, no sé cómo hacer esa tesis, ¿no? En ese sentido, estamos encasillados en esa forma de hacer tesis que más o menos se va por este enfoque cuantitativo. Intentemos nosotros hacer un enfoque más mixto. Ya sé que estamos viendo cualitativo, pero vamos a intentar hacer un enfoque más mixto. Es muy probable que para la siguiente clase, que yo espero que podamos tener... ¿Cuándo tenemos clase? Los días de ayer, ¿verdad? En la clase de ayer, ojalá y podamos tener una clase de estas, ¿no? Como para ir finalizando, ir cerrando la otra semana y tenemos esta misma clase para que vayamos ya dejando como el texto más en forma. Yo les voy a traer, bueno, no era la idea, no estoy muy de acuerdo, pero les voy a traer ya como este esqueleto porque lo vi en otra tesis de que ya le pone ahí ciertas palabritas porque siento que como que ahí quiere llenar cosas y no sabe cuáles son, pero que ahí están, ya está, ya sabe que ahí tiene que llenar. Entonces, podríamos hacer eso para la próxima clase. Les traigo ya un esqueleto de cómo, pues tendría que ser más o menos su tesis, ¿sale? Bueno, aquí nada más hablas de los problemas de aprendizaje. Me parece que este es el marco ya teórico, ¿no? El marco teórico. Y entonces aquí sí es importante que pongamos citas. Recuerden que, a ver, déjenme ver. Ay, no sé si aquí. No, aquí no es. Se me hace que es acá. Recuerden que ay, ay, les pasé ¿cómo se llama? Les pasé un documento en Excel, ¿verdad? Pero, ¿dónde lo tengo yo? Bueno, no me acuerdo, pero recuerden que deben de tener 30, me parece, citas. Entonces sí es importante que podamos
podamos tener, bueno, creo que lo tengo acá, aquí está, la rúbrica, ¿sale? Es importante que podamos tener en cuenta estas consideraciones que bueno, se les propone desde el texto o desde IEDEP, ¿no? Y en ese sentido sí es importante que tengamos ciertas cosas. Podríamos tomar como esto en la introducción, podríamos tomar como esto de planteamiento del problema, justificación, etcétera, para que lleváramos estas ideas, ¿no? Y podamos, digamos, estar más cercanas a la tesis. En ese sentido, dice al menos 30 referencias en formato APA, ¿no? Seguramente muchas de ustedes con la lectura que están realizando o las lecturas que están realizando lo van a tener muchas más referencias. Es importante que mencionen referencias. De hecho, en su documento de la compañera Gise, leí una referencia del libro de... ¿cómo se llama? De Filosofía de la Liberación, de Enrique Dussel. Aunque no estoy muy seguro por qué la puso ahí en digamos, en ese documento. Pero bueno, ahorita llegaremos a su trabajo. Ok, bueno, entonces ahí, nada más aquí, te digo, referencias, hay que poner referencias y luego dice anamnesis. ¿Qué significa? Hay que ponerlo como con una notita al pie para que podamos tener la referencia. Y aquí solamente te puse una nota de que hay ambigüedad porque dice las causas pueden ser muchas, pero no se sabe a ciencia cierta cuál es la causa. Entonces, hay ambigüedad en el texto, hay que checar este. Y de ahí... bueno, aquí dices, a menudo los niños tienen más de un tipo de trastorno del aprendizaje, también pueden tener otra afección como el trastorno de déficit de atención o hiperactividad TDAH que puede hacer más difícil el aprender. Y yo te pongo aquí que quizás puedas poner, poner una cita que me lleve a la explicación de lo que es el trastorno, ¿sale? Yo no sé qué es el trastorno, así que quizás podrías poner una cita para que pueda yo ir a revisar, ¿no? En ese sentido, hay muchas cosas que no están ligadas del todo con el aprendizaje, con lo pedagógico, sino más en este sentido psicológico, ¿no? Y en ese sentido, nuestra tesis debe de hacer referencias para que la otra que está leyendo, pueda entender qué es el TDAH, ¿no? Con una referencia específica. Bueno, aquí ya le quité esto para que solamente siguiera de aquí. Pero ya estamos hablando de aprendizaje, de los problemas de aprendizaje, ¿no? Entonces, para que pudieras, digamos, trabajarlos. Aquí también dice diálogos de confianza. Esto seguramente lo viste en psicología. Pon, por favor, la cita. Pon esa cita porque, bueno, yo que leo tu tesis, me gustaría saber qué significa eso de diálogos de confianza. Yo nunca he tenido en ese sentido esos diálogos. Ahora, si soy más quisquilloso, te podría preguntar, bueno, ¿y qué es la confianza? ¿Cómo se construye la confianza? ¿Es tan fácil construir la confianza o por qué son diálogos de confianza? ¿No? Es decir, si tú pones ahí la cita y entiendes desde esta parte, ay, se me fue la palabra, epistemológica,
qué es la confianza, ¿no? De hecho, la confianza no es tan fácil de hacer. Entonces, epistemológicamente, teóricamente, hay toda una explicación de lo que la confianza significa. Ahora, tú no te vas a meter en todo eso. Tú hablas de los diálogos de confianza, pero esos diálogos de confianza están en algún espacio, entonces cítamelos, ¿sale? Ya ahí no te voy a preguntar, bueno, y en esos diálogos de confianza, ¿cómo se construye la confianza? Según qué autor habla de la confianza, no, sino como protege esa parte con decir, bueno, aquí están los diálogos de confianza y es lo que yo conozco con confianza, ¿sale? Entonces ahí, digamos, ahí ya sería parte de que le pongas una cita. Y luego dice aquí, por otro lado, la mayoría de las personas discriminan a estas personas. Podríamos buscar otros términos porque como que no se entiende, está ahí ambiguo, ¿sale? Está ambiguo y bueno, creo que ya está, ¿no? Entonces, continuar aquí. Me interesa que termines esta. Termínala, por favor. Y acá, pues en este sentido de hacerla mixta y en este sentido de, déjame ver, en este sentido de, del marco teórico, ¿sale? Bueno, aquí tenemos marco histórico, pero en este sentido del marco teórico podríamos intentar escribir algo y tomar en cuenta la teoría que viene en este aspecto psicológico, ¿no? Es decir, um, este... Por ejemplo, ya hablas de los problemas de aprendizaje. Bueno, todo esto seguramente tienen mucha bibliografía que les ha compartido la compañera de psicología, ¿no? Entonces, esa bibliografía hay que como transcribirla de alguna manera, ¿no? Con lo que ustedes comprenden o poner citas textuales de esa bibliografía. No sé si me explico, Bere. Sí, profe. Bueno, pero sí me gustaría que terminaras esta parte, la de la escuela. Me dejaste como con ganas de saber más, ¿no? Y ya entraremos a este otro aspecto. Y así como lo tienes ya en un orden, aunque todavía está desordenado, sí nos vamos a esta, ¿no? Entonces vamos a ir como metiendo las partes ya ahí en esta tesis. Ya para dentro de 8 días yo les propongo que ya tengamos o yo tenga un esqueleto y les proponga que lo envíen. O a ver si puedo antes, se los envío el esqueleto para que ustedes puedan hacerlo. De hecho, aquí lo tenemos, fíjense. Tenemos aquí la portada, las dedicatorias, el índice, el resumen. Por ejemplo, en este índice lo podemos dejar así y ya después ponemos el índice, el resumen y luego en la introducción. Toda la introducción es el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, la hipótesis, ¿no? En este sentido de la hipótesis, una de sus compañeras sí puso una hipótesis, ¿no? Igual podríamos manejar. Mencionar las técnicas de investigación. ¿Cuáles son las técnicas de investigación? A ver, coméntenme. Ya las hemos visto en el libro. A ver, Avi, ¿qué es la técnica de investigación? Coméntame. Avi, ¿estás por ahí, Abigail? Bueno, creo que no está. Itzel,
¿Qué es una técnica de investigación? ¿Cuáles son las técnicas de investigación? ¿No? ¿No saben? Joana. Bueno, pues realmente como lo dice, ¿no? Es una técnica Ajá. y pues las técnicas son pues todas aquellas herramientas que vamos a juntar o las que se va a llevar a cabo para que nosotros llevemos, bueno, pues esa investigación, ¿no? Como por ejemplo. Mm, pues vimos como la entrevista, Ok, eh, lo que son las observaciones, ok, en este caso entran los cuestionarios, muy bien. y todos esos. Ok, muy bien. Bueno, más o menos. Entonces, en ese sentido ya sabemos cuáles son las entrevistas, bueno, las técnicas. Adelante, Gise. Era, bueno, cualitativas y cuantitativas, y ya pues, lo que dijo Ujú. mi Sí, compañera, bueno, en cuantitativas pues, serían entrevistas, encuestas, la cualitativa pues es también entrevistas grupales, ujú. y así. Bueno, es lo, Ok, casi bueno, lo mismo, pero una es más con datos numéricos y la otra son datos más, ok, ok. ya. En este sentido, muchas gracias, Gise, muchas gracias, Itzel. En este sentido, fíjense cómo su compañera Bere ya hizo ese tipo de, digamos, de técnicas, ¿no? De investigación. Dice, es que algunos datos yo los saqué de un libro, ¿no? Ahí está una técnica de investigación. Es decir, dentro de esa técnica de investigación existe precisamente el material teórico, el material escrito. Ah, pero es que algunos datos me los dio mi abuelito o mi abuelita. Ah, bueno, pues esa es otra técnica de investigación porque estás en esa conversación, estás en esa entrevista, estás. Pero es que yo no entrevisto a mi abuelito ni a mi abuelita, yo solamente le pregunto que si me puede contar, esa es una entrevista, ¿sale? Y entonces en ese sentido son técnicas de investigación, ¿no? Hay varias técnicas, esas son las que vamos a poner ahí, ¿sale? Entonces, bueno, ahorita no se preocupen, igual y yo les mando eso, nada más para que lo tengan ahí en cuenta, lo vayan anotando. Adelante, compañera Joana, te vi como con ganas de levantar la manita. Compañera Joana. No, iba yo igual a comentar sobre los tipos de investigación, pero ya, no, ya los comentaron, lo siento. Ok, ok, no te preocupes. Sí, miren, nosotros estamos viendo investigación cualitativa, ¿no? Este formato que tenemos aquí es más en este sentido de la investigación cuantitativa, pero podemos hacer una investigación mixta que tenga estos, ah, digamos, pues estos temas, ¿no? Que llevemos más o menos esta forma para que entonces veamos luz al final del túnel, ¿no? Porque ahorita como que siento que estamos todavía confundidas. No se preocupen, estamos en sexto cuatrimestre, pero sí es importante que ya lo tengamos en puerta, ¿no? Y sí, recuerden que es importante que necesitamos terminar este cuatrimestre con parte de la tesis, ¿no? Entonces, ese era el objetivo. Bueno, como les decía, todo esto va en la introducción, el desarrollo de la investigación, ¿no? En este sentido del desarrollo de la investigación, quizás lo vamos a hacer hasta el final, porque aquí es donde vamos a comentar precisamente qué es lo que vamos a hablar en cada capítulo. Y bueno, no se deben de presentar resultados ni definiciones. Bueno, supongo que esto también es parte de lo que
no se va a escribir, pero para tenerlo en cuenta, ¿no? Y en el marco histórico, fíjense cómo es los antecedentes, desarrollo, condiciones y contexto de la problemática de estudio. En el caso de su compañera Bere, ya me parece que tiene los antecedentes, ya tiene el desarrollo, le falta hablar de la primaria, ¿no? Para que tenga también estas condiciones y contexto de la problemática de estudio. Y bueno, vamos a seguir por ahí. ¿Sale? Entonces, déjenme cerrar este. Lo siento, es que se están grabando. Y déjenme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que está aquí y aquí. Y luego tenemos aquí a Bere. Y déjenme ver si tengo por aquí. Le vamos a poner. Porque si no luego se me... Ah, pero me enviaste cosas. Ay, Dios mío. Bueno, entonces te lo envío al grupo. ¿Te parece, Bere? Te envío al grupo la... Sí. Porque si no, después, si no dejo así, como ven ahorita con estos numeritos, se me olvida revisarlos. Entonces, trato de no... Para que yo tenga el espacio de poder revisarlos después. Entonces te la envío al grupo y ya de ahí la sacas, ¿no? Ya está con las anotaciones, entonces ya nada más para que la descargues. Bueno, vamos a ver, no voy a dejar de presentar porque vamos a ver aquí. Le puse, lo siento, tengo problemas al escribir. Bueno, nada más aquí con el de Gise, me parece que, bueno, ya tomó más anotaciones. Y aquí, déjenme hacerlo más pequeñito. Ay, ay caray. Bueno, ya aquí creo que esto ya lo habíamos revisado. Nada más aquí tenía yo una preguntita. Por ejemplo, esto de educación escolar en Texcoco-Ispan, ¿de dónde se sacan estos datos? Es importante poner la cita, ¿no? De dónde están sacando los datos. Y bueno, aquí pusiste una anotación con respecto a esto, ¿no? Tampoco me quedó muy clara, ¿no? Y bueno, aquí digo que se coloca la cita, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que revisé, ¿no? Todo lo demás me parece que ya lo habíamos revisado, entonces nada más eso en este sentido. Te lo envío igual, lo envío a el grupo para que lo puedas descargar y comentes, ¿sale? Y luego tenemos a ver, Abigail. Abigail, pero no me envió nada. Creo que lo último que revisamos fue la última clase. Y vamos a revisar el de su compañera Joana, rapidito, ¿no? Bueno, decir rapidito es un decir porque sí le dedicamos un poquito de tiempo. No sé si este logo va, ¿sale? Entonces hay que ver quizás el formato de la presentación, como ya se los he comentado. No lo va a proporcionar IEDEP, ¿no? Y nada más aquí, por desgracia no soy licenciado en pedagogía, sí soy maestro en pedagogía, pero licenciado no. Solamente como le podrías poner asesor Rafael Ríos Bonilla, no necesariamente que tenga un título. Y bueno, esta es una presentación y aquí hay otra presentación, lo cual me puso en duda, no sé por qué hay dos presentaciones, ¿no? Bueno, al menos en el estado de Puebla solamente se hace una. Y
aquí ya intentaste ponerle la dedicatoria, me parece bien, los agradecimientos. Su compañera creo que es más en este sentido, como que intenta ya poner todo en orden, ¿no? Para más o menos saber en dónde va a escribir. Bueno, no está mal, pero bueno. Y aquí ya puso su índice, por eso les digo que ella como que ya intentó hacer las cosas que vienen en el documento. Fíjense cómo me pone antecedentes y algunas cosas que están aquí que no sé si deberían de ir como tal. Bueno, en el caso de la introducción, les voy a leer la introducción para que más o menos nos demos cuenta de algunas cositas. Ahorita las mencionamos. Dice, en este trabajo de investigación me centro en la importancia de un pedagogo en el aula en niños con problemas y trastornos de aprendizaje, principalmente en resaltar qué tan importante es el rol de un pedagogo capacitado para ayudar a los alumnos con problemas y trastornos, con el objetivo de brindar algunas herramientas y estrategias que contribuyan a la formación de un profesor, para que cuente con más conocimientos para guiar el aprendizaje de los niños con dificultades de aprendizaje. Pretendo con esta tesis abordar desde una identificación al alumno con alguna dificultad, así como conocer cómo le afecta e identificar cuáles son sus causas y cómo trabajar con estas estrategias planteadas en el trabajo para saber cómo podemos contribuir en nuestro papel de docente para que los alumnos con dificultades de aprendizaje puedan tener un mejor desarrollo personal y aprendizaje significativo. Este trabajo pretende abarcar las dificultades del aprendizaje más comunes como la dislexia, disgrafia, discalculia y el procesamiento auditivo, trastornos por el déficit de atención e hiperactividad que abrevia TDAH y discapacidad intelectual, entre otras dificultades dentro de aprendizaje. Por ello, esta tesis está centrada en promover nuevas estrategias que faciliten el aprendizaje de acuerdo a cada una de las necesidades que requieren el alumno, de acuerdo a una investigación proporcionada por la psicopedagogía, la psicología, observaciones propias y teorías sobre el aprendizaje para poder compartir nuevas estrategias que benefician a estos alumnos con problemas de aprendizaje. Bueno, muy bien. Me parece interesante. Faltan algunas cosas como qué temas vas a tratar, etcétera, etcétera. Y es por eso que la introducción siempre se hace al final. Siempre, siempre, siempre. Aquí me hablas de una tesis ya hecha y la tesis está en proceso de hacerse. Entonces, no está mal esto. Lo que sí necesitas es dejar la introducción y hacer la tesis en sí, ¿no? En el sentido de que no tenemos la tesis todavía. No digo que esté mal, pero nunca se hace la introducción al principio de la tesis, sino ya cuando se termina la tesis. Y esto lo podríamos dejar, pero seguramente que va a salir más cosas porque dentro de esta investigación tú vas a decir, ah, bueno, ya todo esto, dentro de esta investigación yo trato estos temas y menciono tal o cual cosa, el trabajo fue con un niño, con una niña, estos fueron las estrategias, intenté buscar estas herramientas, etcétera, etcétera, ¿no? Para que yo con esta introducción me interese por la lectura posterior, ¿sale? La introducción es como el ganchito que me hace interesarme en la lectura total del documento. Entonces nada más ahí como acotación. Ahora, aquí en el marco teórico. Bueno, esto que pones acá, pues no sé, coméntame. Yo más lo veo como algo tomado de algún lado, ¿no? No es tuyo.
En este sentido nos cuentas de algo de una niña que hasta la amarraban precisamente porque era hiperactiva o algo así, leí, ¿no? Entonces, quizás lo que podrías hacer es precisamente como leer. Adelante, Joana. Es que como le había preguntado una vez sobre los tipos de investigación que iba a ser cualitativa y cuantitativa, Ujú. y dijimos que íbamos a hacer como un mix de las dos para Una pues mixta. hacer, Sí, sí, ajá. sí. Entonces, por eso yo me puse a investigar, por ejemplo, antecedentes y ya pues venía, por ejemplo, en los antecedentes tiene que contar con evidencias de hechos que refuten o que fomenten o que estén Ok. dando a entender un tema. Entonces, como estamos en la cuarentena, no tuve la oportunidad de ir, por ejemplo, a una escuela y hablarle a mis maestros o maestros, porque aún encontré a una maestra que me dio en tercero Ujú, en una graduación, entonces no tuve la oportunidad tal vez, ni tampoco busqué como la mejor estrategia para llegar a hablar con ellos, ujú, pero estuve investigando en internet y busqué casos de personas reales que pasaron por esos problemas. ujú. Entonces, la primera cita que está al inicio donde está de TDAH es de una mujer que está dando una plática, no recuerdo cómo se llama el canal, ahí lo Ajá, cité ese de porque, ajá, TEDx. está citado Ujú, al final, porque son palabras de ella, de cómo está contándonos que sufrió, cómo malinterpretaron lo que estaba sufriendo. ujú. Y ahora en lo de la portada, profe, sí puse dos porque estuve viendo un esqueleto más o menos. Chequé el del libro y el del libro viene muy completo porque te dice, por ejemplo, los cuestionamientos que quieres resolver y vienen Ujú. los pasos, pero bueno, como que, No te bueno, convenció. no, sí, pero dije, bueno, si puedo agarrar de acá y también tengo el internet, entonces me Ya. puse a ver otros tipos de esqueletos Ujú. y vi, varían muchos, me metí a páginas, incluso a videos, y un esqueleto como tal estructurado no existe. No, O sea, no sí, existe. todos Ajá. tienen una forma, pero Ujú, no tal cual, no son totalmente iguales. ujú. Entonces dije, bueno, voy a intentar hacer como todo mi esqueleto y voy a ir metiendo los pedazos y al final voy a quitar y a poner o como a modificar, pero ya tengo de dónde agarrarme y voy tomando notas en la libreta. Entonces, después dije no, porque es más pérdida de tiempo en eso que estoy pasándolo y luego a la computadora. Entonces, por eso yo puse la introducción, o sea, sigue la introducción se hace hasta el final de un trabajo Ujú, siempre, pero se ujú. pone al inicio, Sí, exacto. pero en este caso voy modificando la introducción de acuerdo a cómo voy volviendo a meter información. Ya. Ahorita dejé un pedazo muy al final donde está con letras rojas porque es donde yo quiero poner mi propia experiencia con mi primo sobre el lenguaje. Todavía no Ya. está estructurado, pero ese va a ser como mi marco. Casi final porque el último lo voy a utilizar para poner ya las teorías y también lo que yo observé. Pero pues sí, profe, intenté como Sí. hacer algo que pude, no es, ay, no sé cómo decirlo, pero lo intenté hacer como yo pude de acuerdo a lo que Sí. lo que tuve, ajá, Sí, mira, por eso. ahí, Joana, ahí mira, no está mal, no está mal. Sí, eso fue lo que me pareció que tú como que te encasillas en algo. No está mal tampoco, ¿no? Porque, mira, en experiencia personal, para que la tomemos en cuenta, todo lo que estamos intentando hacer no está mal, porque como ya Joana lo comentó y acertó, no hay un esqueleto específico que se diga, este es el bueno. No existe. No existe un esqueleto. Es decir, todos van a variar. ¿No? En ese sentido, bueno, iremos trabajando. Supongo que nosotros nos iremos acoplando a este de aquí. A este de acá, ¿no? Nos tendremos que ir acoplando porque es más o menos lo que pide el IEDEP. Am, Tampoco digo que esté mal la introducción como la hiciste. Quizás a lo mejor en tu caso lo que pasa es que revisas tu introducción y dices, es que esto es lo que quiero ir viendo. Es como la tomas como línea de acción, ¿no? Y después ya la modificas, tampoco está mal.
En este sentido, yo te comentaba que aquí hay como, bueno, sí, ya pusiste antecedentes, pero lo podemos dejar ahí y ya después creo que tienes la intención de que se puede ir modificando. Claro, modificando no en el sentido mío. Yo no quiero ensuciar sus trabajos, ¿no? Sus trabajos son suyos y ustedes les tienen que poner lo que ustedes quieran o lo que ustedes crean que es correcto, ¿no? En ese sentido, yo trato de no dar tantas opiniones con respecto a los temas, sino más bien con respecto a la forma del documento, ¿no? Para que todos vayamos en ese espacio. Entonces, supongo que vamos a ir trabajando igual y todo esto que tienes no hay que borrarlo. Ya te puse algunas anotaciones, las revisas y en ese sentido de las revisiones, yo como persona que hago la tesis, puedo aceptar esas revisiones o las puedo dejar así como están porque para mí significan algo. Nada más necesito entonces una anotación ahí al pie o algo que me diga qué es lo que voy o lo que significa para mí. Bueno, en este sentido de los antecedentes, bueno, antes hago una acotación. Joana, si tienes algo que decir, interrúmpeme para que este proceso sea más rico, ¿sale? Entonces, en este caso, como yo les decía, sí, dentro del marco teórico, bueno, no está del todo mal, pero es algo tomado de un espacio y entonces se tendría que citar como tal. Aquí dice hemos querido y se supone que, bueno, eres tú, entonces es en plural, tendría que ser nada más en singular. Ya sé que está citando. Y luego aquí dice... ok, por aquí había yo leído... Bueno, algo que me pareció interesante. Aquí en bases teóricas necesita mucho más, ¿sale? Hay mucho, mucho más con respecto a las bases teóricas. Hay que trabajar. Aquí en el planteamiento del problema... ok, déjame ver, déjame ver. Ok, es que hay una parte que me interesó muchísimo, 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 y eso es lo que deberías de relatar, ¿no? Bueno, déjenme ir... ok, ya vi cuál es la parte. Nada más aquí ya veo que ya tienes el planteamiento del problema, te hice algunas anotaciones, lo revisas y ya pusiste la justificación. Digo, me parece que la justificación debería de ir más enfocada, pero sí que te enfocas también en cierto sentido en esta justificación, los objetivos generales, los objetivos específicos, tu hipótesis. Bueno, fíjate, voy a leer un poquito, a todos les voy a leer esto de la hipótesis y yo le pongo ahí que no creo que ese relato deba de ir ahí, ¿no? Pero sí me pareció que ese relato debe de ir en algún lugar, ¿no? Debe de ir en algún lugar. ¿En cuál lugar? Ah, quién sabe. Y entonces, no importa ahorita, ¿no? Lo puedes dejar ahí, pero hay que tener en cuenta que ese relato no va ahí, ¿no? Es un relato impresionante. Lo voy a leer, nada más en este sentido de la hipótesis. Dice su compañera en la hipótesis. Bueno, antes, acotación. Hipótesis es, por ejemplo, bueno, ya se las voy a dar al final. Sí tiene esa parte de la hipótesis que son como un parrafito y eso sí debe de ir en la hipótesis. Pero bueno, me estoy liando. Entonces, les leo, dice hipótesis. Antes de compartir mi hipótesis, quiero resaltar de dónde vienen esta suposición. Primero que nada, compartiré dos situaciones de mi interés porque fueron
déjenme hacerla un poquito más grande porque, ahí está. Porque fueron un problema no tratado en mi infancia y que ahora, bueno, es que no sé por qué escribes siempre con doble R, que ahora sigue siendo un problema en la actualidad, ¿no? De primera instancia pareciera que tú tienes un problema, ¿no? No nos comentas más, sino aceptas que tú tienes un problema, pero en el relato vamos entendiendo cuál es este problema. Dice, por ello les comparto que en el transcurso de mi experiencia educativa he tenido la oportunidad de observar algunas situaciones. Cuando cursaba mi primaria en la escuela Francisco y Madero en Capulac, una compañera de nombre Mildred, que tenía un nivel medio de síndrome de Down, era víctima de discriminación por su condición. A veces tenía actitudes un poco violentas, las cuales hacían que mis otros compañeros no la incluyeran en actividades grupales e incluso para jugar no era aceptada y era evitada. También recuerdo que su prima Vanessa dijo enfrente de Mildred y de otras compañeras que estábamos en un grupito que la mamá de Mildred se despertaba y prefería a su hija menor. Al escuchar eso, Mildred se encogió y en verdad estaba casi llorando. En ese momento dejé de verla como una persona diferente. Importante esta recuperación que haces, Jonah. Es una recuperación demasiado importante. Tiene mucho de tu subjetividad ahí, ¿no? Y va por ahí tu construcción. Dice, recuerdo que teníamos un salón destinado a la educación especial, donde una profesora trataba a mi compañera y a otros niños con notas un poco bajas. Con esa maestra, mis compañeros cocinaban algunos postres, como plátanos con chocolate, y no los vendían a los salones. Y nos los vendían en los salones. Pero en ese salón, con esa especialidad, estuvieron aproximadamente de 2008 a 2011, porque antes de que concluyera la primaria ya no estaba esa profesora, al grado de que fue usado ese salón como un cuarto de consejería, ¿no? Demuestras aquí que este problema de aprendizaje no es tan importante, ¿eh? No es tan importante para las personas que deberían de ser importante. De ahí te puedes agarrar, ¿no? También en ese sentido, con esa experiencia. ¿Cómo es posible que ese salón lo ocuparan para la conserjería, si era un salón dedicado especialmente para niños especiales, ¿no? Es importante también esta parte que pones. Dice, también en primaria tenía una compañera de nombre Daphne, que solía tener problemas con sus notas académicas, tanto que a veces para anotar la tarea era la última en quedarse pasándola del pizarrón. Bueno, aquí dice pizarrón, creo que va con Z, ¿no? Creo. Un día, en tercero de primaria, tenía que quedarme a hacer el aseo del salón con un grupo de compañeros. Y mi compañera Daphne seguía pasando la tarea, pero se estaba demorando mucho tiempo, a tal grado que su mamá fue a buscarla al salón, preocupada y enojada. Le jaló los cabellos y gritándole para presionarla a pasar la tarea. Fíjense cómo ahí demuestras otra cosa, ¿no? Yo ahí pongo una nota, qué terrible, ¿no? Qué terrible que nosotros como padres no tengamos esa visión de nuestros hijos, que nuestros hijos tienen un problema. Pero también, desde el otro lado, ¿cómo es que yo, padre, en un contexto marginal, con poca economía y preocupándome por mantener a los hijos, cómo me voy a dar cuenta de esa otra parte si yo también tengo problemas? Digamos, ahí es importante que avanzaras o hablaras sobre ese tema. Luego dice, después al terminar la primera, mi compañera Midland no continuó la secundaria porque los profesores de la secundaria, profesor Leonides Ayala Escamilla, no la admitieron por su condición. Qué triste,
¿no? Qué triste que siendo nosotros los que están trabajando la educación no tengamos la capacidad para tener gente, digamos, que no aprende al mismo ritmo. No significa que no aprenda, ¿no? Luego dice, Daphne cambió de escuela para la secundaria, se fue de Capula. De ella no supe nada más hasta que llegué al bachillerato en el CECITE de Lázaro Cárdenas, y por un compañero supe que Daphne estudió la secundaria en Cárdenas, donde también había sido víctima de discriminación, bullying, por sus notas y sus comportamientos. Esto me hizo percatarme de que había sufrido en nuestra primaria por su forma de caminar y expresarse, lo que era cruel. Pero lo más feo fue que cambió de secundaria y en una nueva escuela con nuevos compañeros y profesores siguió sufriendo maltratos. Ahora, en la escuela Francisco y Madero, en esta actualidad de 2021, no se cuenta con un profesor de educación especial o alguien o algún especialista. Pero hay profesores como el profesor de quinto año de primaria quien realiza actividades especiales para los niños a los que les cuesta aprender o que tienen alguna dificultad. Como este docente hay otros más, pero aún así todavía no hay empatía, interés o conocimiento sobre estas situaciones en todos los docentes. Por ello, la importancia de que como profesores conozcamos a estos alumnos y sus condiciones para poder ayudarlos. Esta es la razón por la cual considero de importancia que nuestra labor docente debe ser pedagógica e implementemos el desarrollo de habilidades en todos los alumnos, como el apoyo mutuo, el compañerismo, deben de ser enseñados como cualquier otra materia de importancia. También las estrategias especiales juegan un papel indispensable para que los niños con dificultades puedan interesarse y aprender de esta forma. Podrá desarrollar todas estas habilidades cognitivas y sociales que necesitaremos utilizar, que necesariamente utilizarán para llevar una vida más digna. Estas situaciones que observé en mi primaria me hicieron suponer que esto sigue siendo una problemática porque los padres no saben qué hacer con las situaciones donde sus hijos tienen alguna dificultad. Además, los gobiernos de las políticas educativas no implementan un área especial o capacitación en las escuelas para ayudar a comprender las dificultades que puedan presentar los hijos, pues si se capacitaran a los padres podrían saber cómo ayudar a sus hijos con las dificultades del aprendizaje. Hay que citar, ¿cómo citamos esta parte? ¿No? Ya hablamos de políticas educativas hace 3 años, bueno, hay que citar, no, hace un año, perdón. Dice, mis maestros no sabían cómo tratar a esos alumnos, el grado de que los dejaban salirse del salón y ellos continuar con la clase. No estoy intentando culpar a ninguna persona, porque incluso yo no sabía cómo ayudarlas, ni tampoco cómo tratarlas, porque simplemente no conocía cómo incluirla o ayudarla. Mi hipótesis, ¿no? Y aquí yo le pongo una notita. Creo que lo único que va en la hipótesis es esta parte, ¿no? Todo lo demás va en otro lado. Dice, hipótesis. Es que si los involucrados educativamente, tanto de la Secretaría de Educación como los profesores, el personal administrativo, padres y los alumnos conocieran las áreas tanto emocionales, ética, aquí dice se nos otorgaría una capacitación para ayudar a estos alumnos con dificultades de aprendizaje, se podría llegar a evitar un alto nivel de discriminación o el maltrato psicológico o verbal de los padres y maestros por no conocer cómo tratar estas problemáticas de aprendizaje, ¿no? Esta es una muy buena hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Pues bueno, que si todos tuviéramos la información, seguramente podríamos precisamente tratar mejor a los niños, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a resolver esta hipótesis? Pues bueno, intentando hacer esta metodología, ¿no? De aplicar la investigación y hacer como un pequeño cuadernillo donde se explique esto o algunas reuniones donde se explique esto y ver
ahí tendríamos que hacer la observación, ¿no? Ver cómo se comportan los padres o los profesores, ¿no? Con respecto a este tema. Y bueno, aquí creo que es donde termina, ¿no? Lo que me parece importante es todo esto que ya escribiste acá. Esto. No, perdón. Aquí. Todo esto. ¿Sale? Esto es una historia de vida, Joana. Es algo muy importante. Es algo que a ti te pasó y que a ti te movió para poder entonces enfocarte en este aspecto, ¿no? Entonces, bueno, creo que no lo debes borrar. No sabemos dónde va a estar, ¿no? Solo lo debes de tener por ahí para que lo pongamos tal vez en algún otro espacio. Y sería importante que tú siguieras trabajando sobre estas experiencias que a ti te pasaron y que a ti te motivaron. O sea, no tienes un problema tú. El problema es precisamente con algunos de tus compañeros que precisamente por su condición de diferencia eh, se les se les ponía en un espacio o en otro espacio, ¿no? Y dice, me parece que sigue acá, dice, por ello me interesa realizar esta investigación, porque aquí dices, por ello hice esta investigación, y entonces yo te puse, me confunde un poco, pues al parecer ya tienes la investigación, ¿no? Y entonces, pues bueno, digo, igual y vamos a ir como reflexionando y modificando, ¿no? Porque en realidad no tienes todavía la investigación, lo que tienes es el bosquejo de cómo hacer esa investigación. En ese sentido, cuando ponemos así todo encasillado, como que nos confundimos igual un poquito, pero precisamente estamos aquí para ir avanzando. Entonces dice investigación que se centra principalmente en los problemas de aprendizaje. Yo le puse, por ello me interesa realizar esta investigación que se centra principalmente en los problemas de aprendizaje y cómo el docente puede ayudarlos o contribuir a un desarrollo más óptimo. Lo mismo, por ello, en la investigación aporto algunas estrategias de acuerdo a las investigaciones y observaciones. Es como si ya tuvieras la tesis y tendría que ir entonces esto en la introducción. Esto que me pones tendría que ser parte de la introducción y no parte de este capítulo. Dice, hay que permitir desarrollar sus conocimientos, habilidades sociales para llevar una vida más satisfactoria. Considero que la importancia del pedagogo radica en que conozca cómo ayudar a sus alumnos en su proceso de enseñanza-aprendizaje y en este caso a los alumnos con dificultades de aprendizaje para poder integrarlos con sus demás compañeros. Recordemos que no todos los niños con problemas están siendo atendidos con un especialista, por ello quisiera que los profesores conocieran su importancia en la educación para poder capacitar a los padres, alumnos, para apoyar a los alumnos con dificultades de aprendizaje. También creo que este trabajo recolecta algunos puntos que son indispensables para ayudar a que se mejore el aprendizaje y su proceso de socialización en las aulas educativas, pues los factores como la empatía son tan importantes como el conocimiento cognitivo. Realmente considero que si conocemos y comprendemos que los otros son iguales y capaces al igual que todos, podemos ayudar a que se realicen sus metas y crezcan profesionalmente. A mí me parece que esto debería de complementar tu introducción, ¿sale? Ya no iría aquí abajo, sino debería de complementar tu introducción. Aquí te lo pongo también. Y luego el capítulo 2, que en realidad quizás tendría que ser el capítulo 1, según... sí, según es el marco histórico, es el capítulo 1, ¿no? Entonces ya lo iremos trabajando. Dice, aquí hablas también de este marco contextual, hablas de Tetla,
somos parte de la misma comunidad, yo también estoy en Tetla, ¿no? Describes la comunidad de Tetla, pero me hablas también de San Bartolomé, me hablas de San Francisco. No creo que deban de ir todas las comunidades, debe de ir Tetla como municipio, describir todo lo que el municipio es, y luego el municipio donde vas a hacer tú la investigación, ¿no? Donde vas a hacer tú la investigación. Entonces, en este sentido, creo que no debería de ir así. Deberías de poner más de Tetla, ¿no? Sí, mencionar quizás cuántas comunidades tiene Tetla, ¿no? Pero no ponerle todo con una población de 2.193 habitantes, sino más concreto, ¿no? En ese sentido. Y luego hablas de Capulac, ¿no? Que es precisamente donde tú estás trabajando. Entonces aquí dices que hay 1.500 habitantes y yo te comento, no hay congruencia con lo que dice arriba, que son 850, ¿no? 872, ¿no? Lo que dice es Capula con una población de 872 habitantes y aquí me dices que hay una de 1.510 habitantes. ¿Cuál es la más actual? Pon la más actual, supongo que la de 1.500 habitantes. Aquí si quieres nada más mencionar, ni siquiera pongas los habitantes, solamente acá que ya estás describiendo a Capula, ¿no? Ok, y aquí haces la cita de Carlos Aurelio Palestina Alvarado. No sé si es tu abuelito, si es un presidente, si es el de la comunidad, no sé quién es, entonces hay que citar bien, ¿no? Si es mi abuelito, pues entonces... Ajá, es mi abuelito. Ok. No está mal la cita, solamente hay que citarla bien, ¿no? Ok. Haz tu cita, la agarras aquí y te vas a donde dice referencias y en referencias le das insertar y en insertar le das a agregar fuente, pero la fuente tiene que ser de... Del formato APA. en el formato APA, sí, pero en entrevista. ¿Sale? Ok, profe. Le das en entrevista y aquí te da entrevistado, título, entrevistador, año en que lo entrevistaste, día, mes, para que entonces sea una cita bien formal. Si puedes tomar más información, no solamente de tu abuelo, sino de otras personas, es decir, en Colombia se les dice bibliotecas vivas, ¿no? Porque es gente anciana que tiene un montón de conocimiento de la comunidad y de de esas cosas, ¿no? Entonces ahí puedes tomar esa cita también, ¿no? Puedes hacer esas citas, esas partes, en este caso, las tesis cualitativas te permiten hacer citas de personas vivas. Las tesis cuantitativas no. Pero en el caso de nosotros que vamos a utilizar una mixta, ¿no? Y que lo vamos a justificar como tal, sí podemos utilizar como esta combinación de ambos modelos de investigación, ¿vale? Entonces ahí hay que citar Ok. bien, nada más. Adelante, Joana. No, digo que sí, y sí, profe, tengo que, bueno, voy a basar mi documento ahora a intentar, con con la estructura de IEDEP y también me falta, como volver a revisar y ver las faltas de ortografía y también, reflexionar sobre los párrafos que van, pues, en otras áreas. Sí, los puedes ir quitando de acuerdo. Mira, ahorita los puedes ir quitando poniendo en otro lado, pero no te olvides de ello. En el mismo documento déjalo. Ya sé Ok. que creo que lo que te pasa a ti es que eres muy meticulosa, ¿no? Es decir, primero va A y después va B y después va C. Y si encuentras la X, ahí dices, no, es que esta no va aquí, es que ya me confundí. No, no pasa nada, no pasa nada. Tú déjale, Sí. tú intenta hacerlo como lo estás haciendo. Ya iremos en este proceso de revisión, iremos viendo precisamente cómo es que vamos organizando, ¿no? En ese sentido, lo que yo te recomendaría es que sigas escribiendo. Me interesa mucho
que escribas sobre tus experiencias y ya vemos a dónde lo vamos a ir metiendo, ¿no? Ya dónde lo vamos a ir metiendo. Ahorita estos comentarios, pues bueno, tú revísalos, hazlos, aunque no cambies todo, aunque no muevas todo, eh, nada más que vayas poniendo, digamos, lo que quieras seguir escribiendo. Es importante que sigas escribiendo, ¿no? Y en este caso Ok. citar, ¿no? Bueno, aquí también te hago una anotación que es, no hay congruencia, dice algún oficio que anteriormente, pero aún el índice de secretaría, es decir, dice en la actualidad la población tiene más personas que están estudiando algún oficio que anteriormente, y luego, pero que aún el índice de deserción escolar, anteriormente, ¿qué? No, no hay congruencia. Ah, En ese sentido, sí, entonces sí tengo que revisarlo, pero quería dar a entender que, pues que actualmente la mayoría ya hay más personas que estudian, ah, pero no cambiamos que todavía hay deserción escolar. ok, Y sobre la fuente de Tetla, sí, profe, es que honestamente no sé nada casi del municipio como tal, sé de mi comunidad, pero del municipio no. Entonces bajé bueno, en una página web y ahí estaban los datos, pero la más actual es la de abajo, la de Capula, que esa bueno, estuvo modificada apenas en 2020, entonces ok. creo que voy a quitar la de arriba. Ajá, de hecho en la parte de arriba puedes poner ciertas cosas de Tetla, investiga más de Tetla. No, no Ok, pongas habitantes, ni mucho menos. O sea, puedes poner las comunidades, puedes poner otras cosas, pero digamos, no pongas habitantes para que si esta de abajo es la más actual, pues dejas esta. No, que finalmente lo que te ok, interesa a ti es el contexto macro, que es precisamente Tetla, y luego el contexto micro. Bueno, yo no sé si su compañera Bere tenga problema en que consulten la manera en la que ella empezó a hacer su contexto. A mí me parece una buena idea cómo ella lo está relatando, ¿no? O pueden ir a visitar mi tesis en la internet, bájense la tesis también y vean cómo cité el contexto, ¿no? Cómo se hace el citado del contexto. Me parece que esa es la forma en la que ella empezó a hacer también ese citado y creo que es muy congruente como lo va haciendo. Y no da datos muy, digamos, grandes, sino lo que va haciendo es, va escribiendo y va poniendo cosas y te satisface eso que dice, ¿no? Es importante en ok. ese sentido también de la tesis, ¿sale? Ujú. Bueno, no sé si quieres comentar alguna otra cosa. No, profe, entonces, bueno, con las que ahorita me ha dado ya son muchas, pero todavía hay que revisar más. Entonces, sí, profe, voy a darle una releída. Sí, todos, no nomás tú, todos y todas hay que releer el texto. Nosotros que estamos haciendo la tesis hay que leer y releer y releer para ver si estamos bien o no. En el sentido de que a mí me guste la tesis, ¿no? Yo, el que estoy haciendo la tesis, me debe de agradar. Y bueno, esta otra parte es ya un poquito de más teoría, ¿no? Es un poquito de más teoría. Supongo que aquí habría que revisarla con más calma, pero bueno, yo te propongo que sigas en ese sentido de, de de la investigación. Aquí veo que ya pusiste metodología, tipo de investigación, diseño de la investigación, área de investigación, población, muestra, ¿no? Aquí ya estás haciendo algo más cuantitativo que posiblemente no se necesite, ¿no? Porque tengo entendido que vas a trabajar con una sola persona, ¿no? Con tu sobrino. Ajá, es que así estaba el formato, pero solamente es para que yo sepa, por ejemplo, Ajá, de un grupo de 30 solamente voy a trabajar con uno y así dejé ya, como la idea para que la tenga, pero no quiere decir que me voy así, a, ajá, que así va bueno, a ser. ajá, sí, Sí, profe, ajá, está bien, no, no está mal así como tú lo pones. Creo que, mira, a mí me pasó también, yo le decía a mi asesora de tesis, pero ¿qué voy a poner? Me decía, mira, Rafa, bueno, ella era grosera, ¿no? Bueno, ¿no? No seas P y ponte a escribir,
¿no? Y yo decía, pero es que ¿cómo voy a que te pongas a escribir? Te digo, ¿no? Ya deja, eso son cosas de forma. Eso ya después veremos cómo lo metemos, ¿no? Y ya era doctora, ¿no? Entonces en ese sentido no es tan estricto el formato, pero a todos nos pasa que necesitamos como una guía donde ir poniendo cosas y no está mal tampoco, ¿no? No está mal. Mi experiencia es que ya teniendo todo el documento y ya le dije, ya, escribí, ya terminé de escribir, creo que escribí ciento y tantas hojas, me dice, ok, entonces ahora sí, vamos a revisar, ¿no? Y resultó que todas las cosas ya estaban puestas en su lugar. Ya nomás le pusimos los títulos, que el capítulo 1, que los nombres, y ya estaba todo, porque pues así era, digamos, ese proceso. En este caso no se preocupen, si ustedes quieren algo más formal, bueno, lo vamos a hacer para la próxima clase. Y vamos a seguir trabajando con respecto a estos avances. No sé si quieras comentar algo más, Joana. Voy a guardar esto y No, Lick. ok, te lo envío de una vez. Lo voy a enviar también al Ok. grupo para que, si queremos, todas podamos ir revisando. Bueno, ok, dejo de presentar. Entonces, pregunta para todas. Más o menos, ya ahora comprendemos, Abby, Itzel, bueno, todas en general, cómo se hace el marco contextual, que en este caso sería el marco histórico. ¿Sale? Muy bien, muchas gracias, Abby. Bueno, eso es lo que necesitamos tener. Y me gustó mucho esta parte de escritura de Joana con respecto a su experiencia, a cómo recupera su experiencia, y seguramente tiene muchas más cosas que decir. Y eso puede ser muy fundamental, muy importante para sustentar parte de la tesis, ¿no? ¿Por qué yo quiero investigar estos problemas de aprendizaje? Porque ya lo expliqué en esta parte de cómo vi que trataban a lo mejor a mí nunca me trataron, o a lo mejor también de alguna manera ahora me doy cuenta que me trataron de manera despectiva, ¿no? Pero todo este proceso me hizo darme cuenta, y ahora en la licenciatura me hace darme cuenta que todos necesitamos precisamente esta atención, ¿no? Porque todos tenemos bla, 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 ¿no? En ese sentido es muy importante que escarbemos ahí sobre ese aspecto de la experiencia, ¿no? Claro, después vamos a poner cosas teóricas, ¿no? Cosas teóricas para justificar el texto, pero que finalmente, pues eso, es precisamente lo que debemos de dar cuenta, ¿no? Es un relato, esos son muy importantes. Entonces, no sé si tengan alguna preguntita, algo que comentar, alguna, pues algo que quieran comentar, ¿no? Ok, muchas gracias, Abby. Compañera Itzel, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Ok. Compañera Bere. Siempre. No, no, Lick, todo bien. Ok. Bueno, pues, pues aquí le vamos a dejar, ¿les parece? Y seguimos trabajando con la siguiente clase en la siguiente, pues cuando nos toque, ¿no? Nos vemos, cuídense mucho y estamos pendientes. Adelante, Bere. Profe, solo para recalcar,
yo empecé a escribir el contexto de acuerdo igual a cómo usted lo escribió en su tesis. Ajá. Entonces solo así como para decirle a mis compañeras que sí, me fui guiando de la tesis suya y ya así pues es más fácil ver como qué temas tomar o cómo empezar. Ok, muchas gracias, Bere. Sí, ahí miren, no solamente puede ser mi tesis. Joana está haciendo investigaciones en otras tesis o en otros formatos y entonces también es importante tener como esta variación de tesis, ¿no? Porque finalmente eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, si les sirve mi tesis, yo se las propongo, no para que escriban lo mismo. Igual pueden a lo mejor hasta citarla, ¿no? Pero, digamos, no necesariamente tienen que escribir lo que yo escribí. Quizás les pueda servir como esta idea, este hilo. Puede ser que les funcione o que no les funcione. Y si no, encuentran su propia forma de escribir. Muchas gracias, Bere. Adelante, Joana. Es que tenía solamente una duda porque iba yo anotando, profe, y usted hizo un comentario sobre que no iban definiciones, algo así, la anoté aquí así de rápido, resultados o definiciones, entonces dije, ¿cómo? Sí, eso Ajá. es con respecto a la rúbrica que nos propone IEDEP, ¿no? Déjame ver, la encuentro, déjame ver, dame. Para que te la lea yo, para que te la lea tal cual. Dame un segundito, aquí la tengo, es que ya la había cerrado, pero aquí la tenemos. Dame un segundo. Ok, sí. Mira, dentro de la rúbrica que nos manda IEDEP, dice que debe de haber en la introducción, te lo leo todo completo, lo cito todo completo, dice, en la introducción debe de estar el planteamiento del problema, incluyendo las preguntas centrales. 2. La justificación del tema. 3. Los objetivos de la investigación. 4. La hipótesis. 5. La mención de las técnicas de investigación. El 6, desarrollo de la investigación, contenido de cada capítulo, como una pequeña introducción. Y en el 7 dice textualmente, no se deben presentar resultados ni definiciones. ¿Qué significa? Que en esa introducción yo no debo de decir, y como resultado final de la tesis, esto fue lo que se obtuvo. No, ¿sale? No sé si a eso te refieras, pero se me hace que es el único lugar donde dije definiciones. Ajá, eso, profe, es que dije, entonces no podemos, por ejemplo, poner definiciones ni No, resultados. al No. inicio no, porque eso es al final. No importa, si tú pones Ajá. resultados, va a Ah, haber está hablando del principio. Ajá, sí, sí, o sea, en la introducción no se Ah, pone, no se deben presentar resultados ni definiciones. Claro que en la dije, tesis entonces, sí, ¿cómo abajo vamos a poner eso? Pero, ya. sí, 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 o sea, en la tesis sí, pero al inicio, en la introducción, según esta rúbrica, no. Y claro, no es lógico, ¿no? Al final, ya después, yo creo que en este sentido de las aportaciones, pues ya tendríamos que poner cuáles fueron los alcances de la investigación, cuál fue el nivel de aportación de la investigación, cuáles son los tipos de aportaciones, ¿no? Es decir, ahí ya debo de poner entonces qué fue lo que yo encontré, cuáles son mis definiciones, cuáles son mis aportaciones, pero al final de la tesis. Al principio no, en la introducción no, es una introducción, ¿no? No sé si ya me explico Sí, esto. esa era mi duda. Gracias, profe. Ok. Bueno, no sé si tengan alguna otra preguntita, ¿no? Ok, No, profe, todo bien. ok. Bueno, pues entonces nos despedimos de esta clase y nos vemos en la siguiente. ¿Les parece?